Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Nos encontramos en estos momentos en una sección de la primera carta de Pedro, donde el apóstol está tratando de instruir y de alentar a estos creyentes del Asia Menor en vista de las dificultades que ellos estaban enfrentando por causa de la fe. En este contexto y a partir del versículo 18, el apóstol Pedro toma los sufrimientos de Cristo, no solo como una ilustración de las bendiciones que Dios trae a sus hijos por medio de los sufrimientos, sino también para darles una nota de aliento y de esperanza. Esta es la tercera vez que nosotros nos detenemos a considerar este pasaje de las Escrituras. En los sermones anteriores hemos visto ya, en primer lugar, la razón de los sufrimientos de Cristo. Pedro dice que Cristo tuvo que sufrir siendo inocente para pagar así nuestra deuda delante de Dios por nuestras transgresiones. En segundo lugar, vimos la eficacia de sus sufrimientos. El apóstol Pedro resalta el hecho de que Cristo padeció por los pecados una sola vez. Su sangre derramada en la cruz del Calvario fue suficiente, completamente suficiente, para cubrir nuestras deudas una vez por todas. En tercer lugar, vimos el propósito de sus sufrimientos. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. El camino que estaba bloqueado por causa de nuestros pecados ha sido abierto de par en par porque Cristo asumió nuestra responsabilidad muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. De manera que todo lo que nos impedía para acercarnos libremente a Dios ha sido quitado de en medio. Y finalmente, la semana pasada comenzamos a considerar las consecuencias de sus sufrimientos. Pedro nos dice en el versículo 18 al final que lo que pudo haber parecido una manifestación de debilidad en la vida del Mesías, su muerte en la cruz, resultó ser más bien la más grande de sus victorias. Como consecuencia de sus sufrimientos redentores como el Dios encarnado, Cristo fue investido con el poder de impartir vida a todos los que creen en Él. Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Su victoria en la cruz garantiza el que ahora pueda impartir vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Pero esa es una obra que Cristo lleva a cabo a través de medios. Y uno de los medios que Dios usa son aquellos hombres a quienes Él ha escogido, a quienes Él ha capacitado por su Espíritu para proclamar el mensaje de salvación en el mundo. Y esa parece ser la idea conectiva, como vimos el domingo pasado, con lo que Pedro sigue diciendo en los versículos 19 y 20. Dice en el capítulo 3, Cristo fue vivificado en espíritu, en el cual, versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y en estos días que el mundo está celebrando o estará celebrando próximamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es importante recordar que nuestro Señor no comenzó a existir en el momento en que nació de la Virgen María. Él es el Hijo eterno de Dios.
Y lo que Pedro nos está diciendo aquí es que previo a su encarnación, Cristo predicó a través de Noé a los hombres y mujeres que luego perecieron en el diluvio. Por 120 años, Dios en su paciencia estuvo mostrando su misericordia para con esta generación. Por 120 años, Dios estuvo sosteniendo a Noé y animándole a seguir construyendo el arca mientras advertía a los hombres del juicio divino que se avecinaba. Pero el punto de Pedro aquí es que el espíritu que capacitó a Noé para llevar a cabo esa labor no era otro que el espíritu de Cristo antes de su encarnación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Estamos repasando todo lo que vimos la semana pasada para poder conectar con lo que Pedro sigue diciendo en el versículo 21. Dice Pedro en el capítulo 1, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora en este tiempo os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así como los profetas del Antiguo Testamento ministraron en el poder del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, así también los hombres que hoy anuncian el Evangelio son asistidos por ese mismo Espíritu. Eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí. De modo que es Cristo mismo quien habla al corazón del pecador a través de su palabra predicada. El Señor dice en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nadie, absolutamente nadie vendrá a ser una oveja de Cristo a menos que escuche la voz de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz, pero esa voz no viene a los pecadores directamente desde el cielo. Esa voz viene a través de su palabra predicada por medio de los hombres que Cristo ha llamado, que Cristo ha capacitado para hacer esa labor. Por eso es que el Señor dice a sus discípulos en Juan capítulo 10, versículo 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Cuando la palabra de Cristo es proclamada fielmente, es Cristo mismo quien llama a los pecadores a la fe y al arrepentimiento. Rechazar ese mensaje es rechazar a aquel que comisionó a esos hombres para hablar en su nombre. Así que Cristo habló a los hombres del antiguo pacto a través de sus profetas, uno de los cuales fue Noé, y Cristo habla hoy a los hombres a través de los ministros del nuevo pacto. Hasta aquí lo que vimos en el sermón anterior. Pero ahora en el versículo 21, el apóstol Pedro hace uso de este episodio que él acaba de mencionar acerca de Noé, acerca de su familia, acerca del diluvio, para elaborar el significado tipológico de ese evento y su conexión con la fe cristiana. Capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En este texto encontramos una declaración, encontramos una aclaración. Pedro nos dice que así como Noé y su familia fueron salvados en el arca durante el diluvio, así también el bautismo que corresponde a ese evento ahora nos salva. Pero Pedro era un pastor de almas. Y para no dar lugar a malos entendidos,
Él se toma la molestia de aclarar, tanto en una forma negativa como en una forma positiva, lo que Él realmente quiere decir con esa declaración. Mi intención original en esta mañana era concluir todo este pasaje hasta el versículo 22. Pero por causa del tiempo con que contamos y por causa de la complejidad del texto mismo, finalmente tomé la decisión de que nos quedemos aquí en el versículo 21. Así que veamos en primer lugar la declaración del texto, versículo 21 en la primera parte. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. El bautismo que corresponde a qué? Bueno, lo que Pedro acaba de mencionar al final del versículo 20. Él dice que mientras esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a eso ahora nos salva. La palabra bautismo significa literalmente sumergir dentro de, implica una inmersión. El hombre que es bautizado, la mujer que es bautizada, es sumergida totalmente en el agua, de la misma manera en que el mundo antiguo fue sumergido en agua en los días de Noé. Pero lo que resultó ser para juicio de los incrédulos fue el medio que Dios usó para la liberación de los creyentes, por el hecho de que Noé y su familia estaban dentro del arca. Noé y su familia fueron salvados pasando a través del agua que exterminó al mundo impío. Y lo que Pedro dice en el versículo 21 es que el bautismo que corresponde a ese evento ahora nos salva. En cierto modo, la salvación de Noé y su familia prefiguró el bautismo cristiano. Esa palabra que Reina Valera traduce como corresponder, es el adjetivo griego antitipo, el cual describe algo que corresponde o que es la contraparte de otra cosa, que en este caso sería el tipo o modelo a copiar. Aquí tenemos un tipo, aquí tenemos un antitipo, la contraparte, lo que corresponde a ese modelo. Esta palabra aparece una sola vez más en todo el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 9, versículo 24, donde dice que Cristo, al morir y ascender a los cielos como nuestro sumo sacerdote, no entró en el santuario hecho de mano, y dice el autor de los Hebreos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. La palabra que Reina Valera traduce en ese texto de Hebreos 9 como figura es el mismo adjetivo antitipo. El tabernáculo fue diseñado por Dios como una copia, como una contraparte, como una figura, como una representación imperfecta del verdadero santuario que está en los cielos. Y en ese santuario terrenal, el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, en el día de la expiación, para rociar sobre el propiciatorio la sangre de los animales sacrificados para expiar los pecados del pueblo. Lo que el autor de la carta a los Hebreos nos está diciendo es que todo eso no era más que una representación tipológica de la obra redentora de Cristo. Como nuestro sumo sacerdote, Cristo entró en el verdadero santuario, en el verdadero lugar santísimo, en la presencia misma de Dios. Y no con sangre ajena de animales sacrificados, sino con su propia sangre derramada como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, noten algo muy importante. El tabernáculo era algo real, algo que existió en un punto de la historia de Israel y que poseía cierta semejanza con otra cosa real en los cielos, en este caso la presencia misma de Dios, el santuario de Dios. Bueno, pues del mismo modo, el relato del Génesis acerca del diluvio narra un evento real.
Un evento que ocurrió en un punto de la historia humana y que en ciertos aspectos encuentra su correspondencia en el bautismo cristiano. Noé y su familia se salvaron en el diluvio. ¿Por qué? Porque ellos creyeron a la palabra de Dios. Noé y su familia se salvaron por fe. ¿Y cómo manifestaron ellos esa fe? Construyendo el arca y entrando en ella. Bueno, pues del mismo modo, el bautismo que corresponde ahora a ese evento histórico, ahora nos salva, dice Pedro. Y esa frase puede ser traducida también como nos está salvando. El tiempo del verbo aquí es un presente continuo. Y no hay que saber griego para entender que un presente continuo da la idea de una acción continua en el presente. El bautismo que corresponde a eso ahora nos está salvando, todavía nos está salvando. Aunque todo verdadero cristiano tiene su salvación asegurada en Cristo, lo cierto es, mis amados hermanos, que todavía nuestra salvación no ha sido completada, nuestra salvación no ha sido consumada. Estamos seguros en Cristo, pero mientras estemos de este lado del cielo, son muchos los peligros que tendremos que enfrentar. Son muchas las batallas que tendremos que librar, dentro y fuera de nosotros mismos. Pero nuestro Salvador, nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo, seguirá a nuestro lado salvándonos, hasta que su obra sea consumada en nosotros en el día de la glorificación. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, nos está salvando. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Cómo que el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva? Pedro responde esta pregunta en el paréntesis aclaratorio que encontramos en el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Negativamente, Pedro nos dice que el bautismo no puede quitar las inmundicias de la carne. En otras palabras, el bautismo no puede borrar la mancha moral de nuestro pecado. Practicar el rito del bautismo en sí mismo no posee ninguna efectividad para purificar nuestras almas. La Biblia dice que la sangre de Cristo, y solo la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Como se ha dicho otras veces, si introducimos a un pecador no arrepentido en la pila del bautismo, no vamos a sacar a un santo, sino a un pecador mojado, y nada más. El bautismo no puede quitar los pecados. El rito del bautismo en sí mismo no tiene ningún efecto salvador. Nadie, absolutamente nadie será salvo por haberse bautizado. ¿Qué quiere decir Pedro entonces cuando afirma que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva? Versículo 21. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y hermanos, esta es una frase difícil de traducir. Los que tienen la versión de las Américas verán que allí dice, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Otra versión lo traduce como la promesa o compromiso de mantener una buena conciencia. Algunos dicen el bautismo es pedir a Dios una buena conciencia. Otros dicen es el compromiso del creyente que se bautiza de mantener como cristiano una buena conciencia. Particularmente yo pienso que ambas traducciones logran resultados similares. Cuando un creyente pasa por las aguas del bautismo, está dando expresión externa a la petición que él ya hizo a Dios de que le salve, de que purifique su conciencia, a la vez que está manifestando públicamente su compromiso con Cristo como Señor y Salvador. Dios ha puesto en todos los hombres un dispositivo moral llamado conciencia.
Y nadie puede librarse de eso. Y no importa el lugar del planeta donde los hombres vivan, como todos fueron hechos a la imagen de Dios, como todos fueron creados por Dios, Dios puso en todos una conciencia. El hombre es un ser moral. Y esa conciencia pasa a juicio sobre todas nuestras acciones, porque tiene el problema de que no tiene un vocabulario muy amplio. La conciencia solo dice inocente y culpable. Inocente o culpable. Lo hiciste bien, lo hiciste mal. Eso es algo sumamente característico en todos los seres humanos. Decía el comentarista Layton que la conciencia es el fiscal de Dios en el alma. Eso es la conciencia. Su trabajo, dice él, es examinar y juzgar dentro de nosotros mismos. Y no pasa un día, dice Layton, sin una sesión de la conciencia en nuestro interior. Y hay que ver todo lo que el hombre hace para acallar la voz de la conciencia, como si el problema tuviera en la conciencia. Imagínese que usted va a la cárcel de Najayo y allí entrevista a un individuo que está preso por homicidio. Y tú le preguntas, mi amigo, ¿por qué tú estás aquí? ¿Qué hiciste? Dice, no, yo estoy aquí por culpa del fiscal. Eso no sería una respuesta honesta. El problema no es el fiscal, mi amigo. El problema es el crimen que tú cometiste. Lo mismo pasa con la conciencia. Los hombres se molestan con la voz de la conciencia y quieren acallar a ese fiscal que todo el día, toda la vida vive diciéndonos malo, bueno, justo, injusto, culpable, inocente. Ese dispositivo moral nos recuerda constantemente que algún día todos nosotros nos presentaremos delante de Dios para dar cuenta por nuestra vida. Pero ¿saben una cosa? La conciencia no es un enemigo, la conciencia es un amigo. Porque ese es el instrumento que Dios usa para convencernos de pecado y guiarnos a Cristo en arrepentimiento y fe. Y cuando un pecador viene a Cristo en esa disposición, todos sus pecados son perdonados, su conciencia es purificada. A partir de ese momento, este hombre, que antes era un esclavo del pecado, un esclavo del diablo, pasa a ser ahora un esclavo del Señor. ¿Qué es lo que salva entonces? No es el rito del bautismo, sino la realidad de esa purificación interna que el bautismo simboliza. Ese rito es una manifestación visible de eso que ha sucedido en el interior del pecador cuando se convierte al Señor. Todo aquel que pasa por las aguas del bautismo, consciente de lo que ese rito significa, está comprometiéndose públicamente con Cristo como su Señor para hacer su voluntad amparado en la gracia del Espíritu Santo. Y si una persona profesa ser cristiana, si una persona profesa creer en Cristo, pero no desea bautizarse, es renuente a dar ese paso, tenemos muy buenas razones para poner en duda su profesión de fe. Para decirlo más claramente, mi amigo, la Biblia no reconoce como cristiana a una persona que profese ser creyente, pero al mismo tiempo no desee dar expresión visible a la realidad de su fe a través del bautismo. La Biblia no reconoce a tal persona como un verdadero creyente. Cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, y algunos de los hombres que estaban allí preguntaron a los discípulos, señores, ¿qué debemos hacer ahora? Estaban convictos de pecado. ¿Qué respondió Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Dice en el versículo 41 de Hechos capítulo 2, que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Hay una relación muy estrecha entre el deseo que tiene todo verdadero cristiano de levantarse en pie de guerra contra sus propios pecados para hacer la voluntad de Dios y la expresión visible de ese deseo a través del bautismo. Hay una relación inseparable, inseparable. Pudiera darse el caso, un caso extraordinario, de que un creyente no haya podido bautizarse
por alguna razón en particular. Pero si una persona profesa creer en Cristo y aún así rehúsa dar ese paso, teniendo la posibilidad de hacerlo, tenemos muy buenas razones para poner en duda su profesión de fe. El bautismo es parte integral del discipulado cristiano. Mateo capítulo 28, ¿qué dice el Señor? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Id y haced discípulos, bautizándolos. Ciertamente el bautismo no es esencial para la salvación, en el sentido de que se puede ser salvo sin bautizarse. El ladrón que fue crucificado al lado del Señor no tuvo la oportunidad de pasar por las aguas del bautismo. Y aún así Cristo le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso. El bautismo no es esencial para la salvación. Pero eso no significa que el bautismo sea un ritual sin importancia. Como manifestación pública de la realidad de nuestro sometimiento al Señor y nuestro deseo de obedecerle, el bautismo es una de las marcas distintivas de todo verdadero cristiano. Pero aún debemos analizar la frase final del versículo 21, que está fuera del paréntesis. ¿Qué dice Pedro? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Sin la resurrección de Cristo, el bautismo sería un ritual vacío. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Porque lo que asegura la veracidad de la fe cristiana y la realidad de que nuestra deuda fue completamente saldada en la cruz del Calvario es el hecho de que Cristo resucitó. Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículo 25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Su resurrección no solo fue la prueba contundente de que Cristo era quien Él decía ser, el Hijo de Dios encarnado, sino también el testimonio público de que Dios el Padre había aceptado el pago del rescate. Ahora bien, habiendo examinado el significado general de este texto, una vez más debemos preguntarnos, hermanos, ¿qué tiene todo esto que ver con el tema que Pedro viene tratando en esta sección? Ya vimos lo que significa el texto, pero ¿qué tiene todo esto que ver con el tema de Pedro en esta sección? No olviden que Pedro está tratando de alentar a estos creyentes en medio de los sufrimientos que estaban experimentando por causa de su fe. La pregunta es, ¿en qué sentido puede sernos de aliento esta enseñanza sobre el bautismo? Yo creo que al menos de dos maneras distintas. En primer lugar, recordándonos que nosotros estamos seguros en Cristo, independientemente de las tormentas que se levanten a nuestro alrededor. Visualicen estos creyentes del primer siglo, rodeados de situaciones aflictivas. ¿En qué sentido esta enseñanza sobre el bautismo puede serles de aliento? Recordándonos que nosotros estamos seguros en Cristo, independientemente de las tormentas que se levanten a nuestro alrededor. Así como Noé y su familia pasaron seguros a través del diluvio porque estaban dentro del arca, así también los creyentes están seguros en Cristo, sin importar las circunstancias adversas por las que tengan que atravesar en esta vida. Queridos hermanos, el bautismo que corresponde a esto ahora nos está salvando.
Cristo no solo fue nuestro Salvador, sino que sigue siéndolo y seguirá siéndolo hasta el último día de nuestra vida. Jesucristo se ha comprometido con el Padre a no perder a ninguno, ni a uno solo, ni a la más débil de sus ovejas, que el Padre le ha confiado a su cuidado. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Me agrada mucho la manera como el Señor plantea esto aquí. Qué bueno que no somos nosotros los que estamos agarrados de la mano del Señor. Es el Señor que nos tiene a nosotros agarrados de la mano. Sería muy insensato de un padre cruzar la calle con su hijo pequeño, permitiendo que sea su hijo el que le agarre la mano a él. Porque en cualquier momento ese niño puede soltarle la mano y querer salir corriendo, y puede venir un carro y atropellarlo. Un padre prudente le agarra a él la mano al niño. Eso es exactamente lo que Cristo está diciendo aquí, que él hace con sus ovejas. Nadie las arrebatará de mi mano. Y sigue diciendo él, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre una misma cosa somos, porque es un solo Dios en tres personas. La misma esencia divina, y Dios se ha comprometido a guardarnos hasta el fin. Hasta el fin. Ninguna de las ovejas verdaderas de Cristo se perderá. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, dice Juan, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Un verdadero cristiano, en medio de las pruebas, se aferra a su Señor como un perro con su hueso. Trate de quitarle a un perro su hueso. Él puede estar jugueteando con el hueso hasta que usted se lo trata de quitar. A veces Dios envía las pruebas en la vida de los creyentes. ¿Saben para qué? Para que los verdaderos creyentes se aferren a Él. Como un perro con su hueso. No, ninguna de las ovejas de Cristo se perderá. Aun cuando todas las ovejas de Cristo tienen que atravesar por situaciones muy difíciles por el hecho de vivir en un mundo caído. En el mundo tendréis aflicción, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. No, Cristo no nos promete una vida sin problemas. Por eso es que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. La vida cristiana es dificultosa, muy dificultosa. No, Cristo no promete a los creyentes una vida sin problemas. Pero Cristo sí promete seguridad en medio de los problemas. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y hermanos, muchas veces, en medio de las adversidades, ¿cuántas veces te ha pasado por la cabeza, ya yo no puedo con una más? Y estás aquí, perseverando. ¿Sabes por qué? Porque Cristo se ha comprometido a guardar a los suyos hasta el fin. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ahora noten, hermanos, Pablo no está diciendo aquí a los creyentes no le puede pasar esas cosas. No, lo que él está diciendo aquí es que ninguna de esas cosas podrá separarnos del amor de Cristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero.
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Pero por otra parte, esta enseñanza sobre el bautismo también nos recuerda que ya no somos el objeto de la ira de Dios, porque Cristo nuestro Salvador tomó sobre sí el castigo de todos nuestros pecados. Noé y su familia permanecieron seguros durante todo el tiempo que duró el diluvio. ¿Por qué? Porque ellos estaban dentro del arca. Y es interesante que Pedro dice que ellos fueron salvados por el agua. Y uno dice, ¿cómo por el agua? La misma agua que hizo perecer al mundo impío era la que sostenía flotando al arca. La misma agua. Pero hermanos, esta arca tuvo que recibir todo el embate del juicio de Dios contra esa generación pecadora. Bueno, lo mismo podemos decir de Cristo y los cristianos. En primera de Juan capítulo 2 versículo 2 dice Juan que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Él recibió sobre sí todo el peso de la ira de Dios que nosotros merecíamos. De tal manera que ahora Dios nos trata como a sus hijos y no como a sus enemigos. Cristo recibió la ira. Cristo recibió el castigo. Mi amado hermano, no importa lo que estés atravesando en estos momentos, no lo interpretes como una manifestación de la ira de Dios sobre ti. Y yo sé que eso es algo que el diablo pone en nuestras mentes todo el tiempo. Dios no te ama, Dios te ha abandonado, Dios te está castigando por tu infidelidad, Dios ha derramado su ira sobre ti. No, mis amados hermanos, no interpreten las dificultades y adversidades de la vida como una manifestación de la ira de Dios. Dios, al que ama, disciplina, eso es verdad, pero es la disciplina de un padre amante que quiere pulir nuestro carácter, porque Él no es un padre irresponsable. Él quiere hacernos cada vez más semejantes a la imagen de nuestro Señor, de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Tal como testificamos al pasar por las aguas del bautismo, nosotros hemos muerto con Cristo en su muerte. Nosotros hemos resucitado con Él en su resurrección. Por eso es que el bautismo no puede ser por aspersión. El bautismo tiene que ser por inmersión. Y tiene que ser después que una persona cree y se arrepiente. Esa persona está simbolizando, al ser enterrado en el agua, que ha sido muerto con Cristo, que ha resucitado a una vida nueva. Eso es lo que simboliza el bautismo. Ahora, mi hermano, ¿sabes lo que significa eso en la práctica? Lo que eso significa es que Cristo ya pasó por esa experiencia de juicio para que nosotros no tuviésemos que experimentarla en nuestra propia carne. Él pasó por esa experiencia y ahora por medio de la fe nosotros recibimos el beneficio. De cierto os digo, dice el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación. No tendrá que experimentar en carne propia la ira de Dios, porque ha pasado de muerte a vida. Él fue condenado para que nosotros pudiésemos ser absueltos. Él fue desamparado por el Padre para que nosotros pudiésemos ser recibidos y adoptados. Él fue castigado para que nosotros pudiésemos ser bendecidos. Esa es la porción que nos toca, mis amados hermanos, por causa de nuestro bendito, glorioso y precioso Señor y Salvador Jesucristo. Él fue castigado.
pero por su llaga fuimos nosotros curados. Es por eso que la Biblia declara que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Es que no puede haber otro medio de salvación aparte de nuestro Señor, porque nadie puede hacer lo que Él hizo, sustituirnos delante del Padre para pagar totalmente nuestra deuda con la justicia divina. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, tan seguro como que la noche sigue al día, todos nosotros tenemos una cita ineludible con la justicia de Dios. Todos nosotros. Algún día nos presentaremos delante de nuestro Creador para dar cuenta de nuestra vida. Eso es algo que tu conciencia te lo ha dicho una y otra vez. Una y otra vez has intentado acallar la voz de tu conciencia, pero hasta el día de hoy tu conciencia te dice juicio, juicio, juicio. Hay un juicio moral al final de nuestra vida. Y en ese juicio nadie podrá alegar ignorancia. Nadie podrá decir yo no sabía. En ese juicio nadie podrá defenderse de ninguna de las acusaciones, porque estaremos delante de un juez que todo lo sabe, todo lo sabe, y es un juez cuya justicia es perfecta. Mi amigo, nadie será absuelto en aquel día, nadie, excepto aquellos que se refugiaron por fe en el arca de nuestra salvación, en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia del Evangelio, que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Sin duda alguna, la cruz es la más grande muestra del amor de Dios. Pero ¿sabes qué, mi amigo? De la misma manera, esa cruz es la más grande muestra de la justicia de Dios. La cruz fue necesaria con todo el horror que ella significó para el Hijo de Dios, porque Dios no toma el pecado con ligereza. Y si Dios el Padre castigó en esa cruz a su propio Hijo por causa de nuestros pecados, mi amigo, tú puedes estar completamente seguro de que tú no vas a evadir ese castigo si mueres en tus pecados. Pero el arca de la salvación sigue disponible para ti. Todavía hoy la puerta permanece abierta para todo el que quiera entrar por medio de la fe y del arrepentimiento. Mi amigo, déjame darte un consejo bien sobrio. No sigas desafiando la paciencia de Dios. No sigas desafiando la paciencia de Dios, porque algún día esa puerta se cerrará para siempre y ya no habrá una segunda oportunidad. Un instante es suficiente para venir a Cristo y ser salvo por toda la eternidad. Un instante es suficiente para traspasar el lindero de la paciencia de Dios y perderse para siempre. Un instante. Un instante. Mi amigo, encuentra hoy a Cristo como Salvador, porque de no ser así, mañana tendrás que enfrentarlo como tu juez. Encuéntralo hoy como el Salvador que tu alma necesita. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, al principio orábamos pidiendo que tú sostuvieras a este vaso de barro que habría de presentar en esta mañana el Evangelio. Señor,
La excelencia del poder es tuya y no nuestra. Padre, usa tu palabra para abrir los ojos de los ciegos. Usa tu palabra viva y eficaz para darle vida a los muertos. Usa tu palabra, oh Señor, para darle libertad a los cautivos. Aquellos que son esclavos de sus pasiones, esclavos del pecado, esclavos del diablo, aquellos que están engañados, oh Señor, por ese que desde el principio es mentiroso y homicida. Oh Señor, arrebátaselos, arrebátaselos, Señor. Usa tu palabra hoy para libertar a los cautivos. Padre, usa tu palabra hoy para consolar a tus hijos que están afligidos en el camino de la salvación. Usa tu palabra, Señor, para alentar a los que están cansados. Usa tu palabra, oh Señor, para dar aliento al desanimado. Usa tu palabra, Señor, para que nosotros sigamos con paciencia corriendo la carrera, con los ojos puestos en Jesús, sabiendo que estamos dentro del arca de nuestra salvación, sabiendo que algún día esa arca también se posará en el monte de Ararat, pero no de aquí, de esta tierra, Señor, sino en aquella ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Alabado seas, oh bendito Rey, alabado seas. Bendice tu palabra, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.